Practicando pro uniplacer me voy dando cuenta que no merece la pena el esfuerzo, la renuncia y el sacrificio para obtener placer. Porque aplicando estas cualidades, sin duda alguna, se obtiene placer. Todas aquellas personas que escalan la montaña más alta, que llegan al pico de la fama o que consiguen el éxito económico, sin duda alguna cuando llegan arriba, cuando están en la cumbre, cuando son triunfadores, ahí hay placer. Si no, no lo harían. Ahí hay placer. Pero ahora bien, ¿vale la pena toda la renuncia que ha habido durante el camino? ¿Vale la pena todo el sacrificio y esfuerzo que se ha hecho? ¿Vale la pena? Cada uno tendrá que valorar si ha valido la pena o no ha valido la pena. En mi caso me doy cuenta que el placer tiene que tener su valor en sí. Y que lógicamente siempre a la hora de producir un cambio tiene que haber algo de esfuerzo, algo de dedicación. Pero se trata de que el esfuerzo sea mínimo y que el placer sea máximo. Porque si la dedicación, el esfuerzo y el sacrificio es muy grande, esto, sin duda alguna, reduce el placer. Y el placer tiene que ser intenso, extenso, duradero y saborearlo en su naturalidad. Precisamente hay cosas que la naturaleza nos regala que cuestan muy poco esfuerzo y que producen mucho placer. El sexo, la comida, dormir, los olores de la tierra mojada, la brisa suave en las mejillas, los espléndidos paisajes del amanecer, los cantos de los pájaros en el bosque y tantas maravillas que producen un placer intenso. La comida con todos sus sabores produce un placer exquisito. Por todo esto se trata de aplicar la dinámica más sencilla para obtener el máximo placer. Esta es la cuestión. Sin renunciar, sin sacrificarse, o por lo menos lo mínimo posible. Y el truco de todo esto está en poner el objetivo, el centro y las miras en el placer. El placer tiene que ser lo más importante, el placer en sí. Esto, lógicamente, tiene mala prensa, porque en nuestro mundo, queramos o no queramos, todavía hoy en día, lo que más se valora es el esfuerzo, es la renuncia para conseguir algo mejor, es el sacrificio para obtener tus sueños. Yo no estoy de acuerdo en todo esto. Yo pienso que es el placer lo más importante. Y a partir de ahí hay que ir elaborando todo lo demás. A partir de ahí. La vida está llena de cosas. Hay gente que quiere tener dinero, otros que quieren tener fama, otros que centran su vida en el conocimiento, otros que solo quieren divertirse, o aquellos que se tienen que limitar a sobrevivir porque no tienen otra cosa, otros que se someten constantemente a la voluntad de los demás, o los que viven de forma romántica, o los que se dejan llevar por sus apetencias o por sus pasiones, o los que están en las nubes. Cada uno
toma sus decisiones. Porque incluso aquellos que no toman ninguna decisión, ya han tomado una decisión. Aquellos que se dejan simplemente arrastrar por la corriente social, por la forma en que han sido educados o la forma que han sido guiados, o simplemente que se mueven por las doctrinas y las directrices que marca la sociedad. Toda esta gente, sin elegir, ya han elegido y se van meneando al compás que toca la sociedad. Pues bien, hoy en día el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio es algo, sigue siendo muy valorado, y por esto mucha gente se dedica a ello. Por otra parte, también el ser famoso, el tener dinero, el tener un buen coche, una buena casa, unas buenas vacaciones, es signo de reconocimiento social, y esto también da placer. Pero no es un placer en sí mismo, porque si yo, para tener conversación con mis amigos, necesito tener una casa muy grande, un coche muy potente y hacer muchos viajes para tener cosas que contar, el placer se reduce bastante. Ahora bien, cuando trabajo el placer en sí mismo y me doy cuenta que el placer forma parte fundamentalmente de la apreciación que yo tengo de la realidad, de la apreciación que mi mente tiene de la realidad, puedo dividir la mente en partes, en unidades psíquicas de placer, y de esta forma, combinándolas, puedo obtener un placer máximo. Con esto quiero decir que la razón da placer, quiero decir que la estética da placer, quiero decir que el orden da placer, quiero decir que el experimento da placer, quiero decir que el instinto da placer, y así muchas cosas más. Y combinando una con otra, sin que sobresalga una sobre las demás, sino que haya una debida proporción, es como el placer crece, es como el placer se desarrolla dentro de uno. Son percepciones mentales, el placer son percepciones mentales. Si dejamos a nuestra mente volar libremente, sin enfocar la atención en las diferentes unidades de placer, pues lógicamente el placer va a ser mínimo. Primero, porque no reparamos en ello, y segundo, porque todo lo que estamos pensando es fruto de el contacto que nuestra mente tiene con el entorno. Y al final no somos nosotros, sino la información y los datos de la sociedad que habita dentro de nosotros. Incluso cuando razonamos, y digo, yo estoy razonando, soy yo el que decido. Si solamente empleamos la razón para tomar decisiones, esto produce un escaso placer, porque dejamos de lado todas aquellas unidades de placer que también dan placer. Y al final, cuando uno se centra en un placer, el placer se empieza a extinguir. Y entonces hay una obsesión con ese placer, hay una adicción a ese placer, pero el placer es mínimo. Se queda la adicción y cae el placer. Es como las drogas. Al principio, cuando pruebas una droga, ya sea heroína, cocaína, lo que sea, la sensación del principio es muy agradable. Pero al final, cuando te engancha, cuando la gente se engancha mucho a las drogas,
ya no, ni siquiera busca tanto el placer, busca quitarse el mono de esa adicción que tiene. Esto pasa con la razón y con cualquier unidad de placer o unidad psíquica que abultemos demasiado. Pero aparte del placer que perdemos centrándonos en una sola unidad de placer, aparte de eso, el dedicarnos solamente a una de estas unidades es un engaño, porque la realidad es múltiple y tiene muchos matices. Nuestra mente tiene muchas capacidades, muchas unidades de placer en nuestra psique. Cuando yo digo que estoy razonando y estoy tomando decisiones y soy yo el que decido, no soy yo el que decido, no soy yo el que estoy tomando decisiones. Porque al final, ¿qué es razonar? Razonar simplemente es contrastar un argumento con otro, como se hace una suma o una resta. Se van contrastando argumentos, pensamientos, ideas y se van obteniendo otras. Pero ¿os habéis parado a pensar que toda esa contrastación, toda esa suma y resta de pensamientos para sacar una conclusión mayor, posiblemente no es elaborada por vosotros, sino que simplemente es el choque de forma aleatoria de los pensamientos que ha metido la sociedad en vosotros y por lo tanto tomáis esa decisión concreta? Esto se ve con muchísima claridad en los diferentes grupos humanos, bien sea comunistas, bien sea cristianos, bien sean budistas. Si os fijáis, todos razonan, pero razonan igual, con el mismo patrón. Hay un patrón común y todo el mundo le va dando vueltas, su mente de forma aleatoria va mezclando los pensamientos para crear razonamientos que llegan al final todos a la misma conclusión. El comunismo es lo mejor, Jesucristo es Dios, o el camino de la iluminación nos lleva a Buda, o Buda nos lleva al camino de la iluminación. Partiendo de este ejemplo, tenemos que decir que la razón no es algo que nos dé lucidez y claridad y entendimiento de todo lo que hay. No, la razón simplemente es una unidad de placer y da placer, y como da placer la empleamos. Pero cuando abulta mucho, al final vamos repitiendo los esquemas en los cuales nos hemos criado o nos estamos desarrollando. Por esto no hay que darle esa importancia a las unidades psíquicas de placer, la razón, la estética, el orden, el instinto, el entorno, el cuerpo. O sea, esas son unidades psíquicas de placer que no tienen que tener el máximo poder, no tienen que tener la máxima estima. La estima, lo realmente bueno es el placer, y hay que ver de qué manera vamos completando ese placer. Así de sencillo, así de fácil y así de complicado de transmitir, pero en fin, poco a poco.